Revolución Ciudadana. Lo vamos a dialogar, lo vamos a platicar justamente a continuación con uno de los integrantes del Buró Político de la Revolución Ciudadana. Quiero saludar a Virgilio Hernández, integrante del Buró Político de la Revolución Ciudadana y también parlamentario andino, con quien vamos a dialogar sobre cómo se están barajando y decidiendo internamente quién será el representante de la Revolución Ciudadana para estas próximas elecciones. Virgilio, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Te saluda César García, ¿cómo estás? César, muy buenas tardes, siempre es un gusto poder hablar con usted, siempre es un gusto hablar con su importante medio de comunicación y dispuesto siempre a tratar de responder sus inquietudes que estoy seguro condensan las de la ciudadanía. Por supuesto. Virgilio, por lo que tuvimos en las anteriores elecciones seccionales, el correísmo demostró que es una fuerza política vigente, con varios candidatos que llegaron a alcanzar las principales ciudades y actualmente cuenta con una importante base de renovación. Pero hay expectativa por quién va a ser el candidato para la presidencia de la República. ¿Cómo se está decidiendo esto? ¿Ya tenemos una fecha para poder conocer cuándo se revelará ese nombre? Bueno, si no se ha anunciado al país es porque todavía aún no hay definición respecto de quiénes serán nuestros candidatos, de quién será nuestro binomio, tanto a la presidencia, vicepresidencia, como tampoco aún no tenemos definición de quiénes serán las personas que integren la lista nacional y las listas de cada una de las provincias. Estamos en ese proceso. Creemos que en este momento hay que actuar con absoluta responsabilidad y por lo tanto proponerle al país quién de mejor forma pueda enfrentar los graves y agudos problemas que tiene el Ecuador. Bien. Los problemas del país son muy complejos, son muy graves, no se pueden solucionar ni en 100 minutos ni en 100 días y por lo tanto hace falta tener la certeza de que quien pueda representar a la Revolución Ciudadana va a poder emprender esas reformas y esas políticas públicas que se requieren para combatir la inseguridad ciudadana, para generar empleo, para reactivar la economía, para reactivar todo lo que tiene que ver con lo público, la educación, la salud, el acceso a las universidades, el mantenimiento de la infraestructura y además también acometer esta tarea fundamental que tiene que ver con la necesidad de recuperar la institucionalidad democrática, que en este momento en el Ecuador también está absolutamente venida a menos. De tal forma que en ese proceso estamos analizando de manera responsable, con cifras, con datos, con distintas herramientas que en este momento se disponen en la política moderna para poder tomar decisiones. Virgilio, ha sonado por parte de varios actores políticos durante las últimas horas una posibilidad de que la Revolución Ciudadana, a través de la vía jurídica, esté viendo la posibilidad de habilitar los derechos políticos del expresidente Rafael Correa. Al ser tú formar parte del buró, te quería consultar, ¿hay alguna posibilidad de que el expresidente Rafael Correa pueda retornar al país y ser el candidato de la Revolución Ciudadana? Mira, César, ese es el terror del conjunto de fuerzas políticas, porque a pesar de que ha existido una campaña sistemática de 6 años de destruir la imagen del presidente Rafael Correa, a pesar de que hay una campaña sistemática de buscar deteriorar esa imagen, todas las encuestas dicen que en este momento es el principal líder de opinión y es el político también que goza con el más alto nivel de confianza por parte de los ecuatorianos y ecuatorianas, porque más allá de lo que pueden decir, en el corazón y en la mente de los ecuatorianos está la enorme obra de la Revolución Ciudadana. Por lo tanto, te digo, esto que es un rumor de quienes tienen miedo de la presencia del economista Rafael Correa, si existiese una sola posibilidad, evidentemente que sería nuestra principal carta. Pero hasta hoy, básicamente, lo que uno puede evidenciar es que son rumores que difunden sobre todo personas que tienen miedo, ¿sí? Y que esto en una democracia no debería ser así, pero que tienen miedo de la presencia que pueda tener Rafael Correa. Si Rafael Correa
que está fuera del país, que está impedido de regresar al país. Es en este momento, digamos, uno de los principales electores. ¿Qué significaría si él pudiera estar efectivamente en el Ecuador? Cambiaría por completo. Tenemos un problema en la comunicación con Virgilio Hernández, integrante del buró. El panorama que vuelva a señalar esto, el presidente Rafael Correa. Pero si una sola razón, si alguna sola razón y algún solo mecanismo existiese, indudablemente que por los ecuatorianos, no por la Revolución Ciudadana, sino por los ecuatorianos, esa candidatura sería absolutamente bienvenida y sería además, le digo, el triunfo de Rafael Correa y de la Revolución Ciudadana sería absolutamente contundente. Ahora, Virgilio, entonces, descartando esa posibilidad, con el comentario que tú acabas de asegurar, de los tres nombres que mencionamos en la nota introductoria, Andrés Arauz, Carlos Rabascal o Luisa González, ¿se está limitando solamente esos tres nombres en el análisis o habría apertura para otros cuadros? Esos son tres nombres de los que están, pero no son los únicos tres nombres que están en el análisis. Hay otros nombres y, como te decía hace un momento, se están utilizando distintas herramientas para poder tomar una decisión responsable. Eso sí, estamos seguros que lo que se le presente al país, la alternativa que se le presente al país será una alternativa que tenga la posibilidad de poder enfrentar los grandes problemas del país, los grandes desafíos que tiene el Ecuador y proponerle de esa manera una candidatura que pueda ser capaz de responder a esas expectativas. Estamos en ese proceso, tenemos ya poco tiempo para poder decidir, de acuerdo al calendario electoral, máximo hasta el 10 de junio tienen que estar inscritas ya las candidaturas, de tal manera que estamos en ese proceso y esperamos ya en las próximas horas poder tener un anuncio claro respecto de quiénes van a ser nuestros candidatos y candidatas. Cierro consultándote brevemente si es prioridad avanzar a una consulta popular o a una asamblea constituyente de llegar al poder. A ver, creo que hay que partir más bien de un hecho, porque frente a ese hecho pueden existir distintas alternativas, distintas respuestas. Hay un hecho que es incontrastable y es la profunda crisis institucional que vive el pueblo ecuatoriano. Eso es lo más claro. Hay una profunda crisis institucional. Esta crisis institucional afecta al conjunto del Estado e incluso afecta también a los mismos procesos democráticos. Mira, César, en el 2017, cuando se concluyó con el gobierno de la Revolución Ciudadana, el 67% de ecuatorianos creían que teníamos problemas, pero que esos problemas podíamos resolver en democracia. Cuando terminó el gobierno de Lenín Moreno, esa aceptación a la democracia había disminuido a la mitad. Solo el 33% de ecuatorianos creían en la democracia. Y después de 2 años de este gobierno fatal y nefasto que ha significado el de Guillermo Lasso, solo el 12% de ecuatorianos creen en la democracia. Esto es gravísimo, porque además significa el deterioro de todas las instituciones. 9 de cada 10 ecuatorianos no creen en el presidente de la República. De igual manera tenía una baja aceptación la Asamblea Nacional. En la Fiscalía apenas cree el 15% de ecuatorianos, y con todos los escándalos que la fiscal por todos los medios intenta cubrirlos, esto aún se deteriora más. La justicia, de igual manera, menos del 20% de ecuatorianos creen en la justicia. Hay una crisis institucional profunda, hay una crisis institucional muy grave. Y eso no podemos obviar. Parte de los problemas que tiene el país, como la crisis de inseguridad, tiene que ver precisamente con ese deterioro de la institucionalidad, con esa pérdida de credibilidad y pérdida de autoridad por parte de las autoridades del Estado. Por ende, se requiere necesaria. Bien. Perdimos la comunicación en este momento con Virgilio Hernández, quien puntualizaba cuáles eran un poco las prioridades en el caso de alcanzar la victoria en estas próximas elecciones. El proceso de fortalecimiento institucional. Bien.
Virgilio, perdón, perdimos un poco la comunicación contigo, pero te quiero agradecer porque ha quedado claro un poco cuáles son las prioridades de la Revolución Ciudadana. Estaremos a la expectativa del anuncio oficial de quién serán los cuadros por parte de ese movimiento muy importante acá en el país. Te quiero agradecer y te comprometo para más adelante seguir analizando cuando se revelen los cuadros precisamente cuál será un poco la hoja de ruta que tendrán de aquí en adelante. Buenas tardes, gracias.